Hola, hoy vamos a hablar del uso responsable de la energía. Para eso tenemos que tener en cuenta la situación mundial. En el 2015 se estimó que la población alcanzó los 7.350 millones de personas, mientras que para el 2030 ese valor se cree que llegará a los 8.500 millones de personas. En el 2050 probablemente el mundo esté habitado por unas 9.700 millones de personas, lo cual impacta directamente la utilización de los recursos energéticos. En la actualidad, el 50% de la población vive en zonas urbanas, mientras que en los próximos años se cree que el 66% de esta población va a mudarse o va a habitar suelos urbanizados. Hay dos desafíos entonces que se presentan. Por un lado, atender el crecimiento de esta demanda, es decir, a más población y sobre todo más población urbanizada, se utiliza mayor cantidad de energía y por lo tanto hay que satisfacer esa demanda. Y por otro lado, intentar que toda la población tenga acceso o pueda usar energías modernas y que sean limpias, que colaboren con el planeta. Tanto Naciones Unidas como el Banco Mundial entonces plantean, por un lado, objetivos de desarrollo sostenible, es decir, ciertos fenómenos o aspectos que permitan continuar en el tiempo sin afectar las generaciones futuras. Por otro lado, el acceso universal a la electricidad y los combustibles limpios, como decíamos recién, duplicar la proporción de energías renovables en la matriz energética mundial, sabiendo que actualmente el mundo se basa prácticamente en la utilización de energías que provienen de recursos fósiles, y duplicar la tasa del aumento en la eficiencia energética. Entonces, lo que se plantea es lograr una energía sostenible para todos los habitantes del planeta antes del 2030. Es decir, los objetivos a nivel mundial se plantean de a 10, 20 o 30 años en adelante. ¿Qué influencia tiene la energía o el uso de la energía con el ambiente? Las emisiones globales de gases de efecto invernadero se pueden detallar de acuerdo al sector económico donde se empleen. Entonces, por ejemplo, la generación de electricidad o fuentes de calor implican un 25% de esas emisiones totales de gases de efecto invernadero o GEI. En la agricultura están implicadas un 24% de esas emisiones, en la industria alrededor de un 21%, en todo lo que es el transporte energético un 14% y en el uso doméstico un 6%. El 10% restante corresponde a otras fuentes energéticas. Los impactos sobre los recursos energéticos se pueden dividir de tres formas. Por un lado, los impactos en la generación de electricidad, las emisiones en los gases de efecto invernadero, sobre todo en aquellas centrales que utilizan combustibles fósiles, el impacto generado en ecosistemas como puede ser la construcción de una central hidroeléctrica, el riesgo de impacto de la temperatura del agua en los ríos, como ser los desechos, por ejemplo, a partir de centrales térmicas o nucleares, el impacto generado en el paisaje por parques eólicos o parques solares, el riesgo de derrames ocasionados, por ejemplo, por el petróleo, riesgo de escape de material radiactivo a partir de centrales nucleares, el ruido o cómo afecta la migración de aves, por ejemplo, la instalación de los parques eólicos. También tenemos impactos en el transporte de esa energía, es decir, desde que sale de la central eléctrica hasta que llega al nivel industrial o uso domiciliario. Hay impactos en el paisaje, como lo que provocan las torres y líneas de alta tensión, es decir, tienen que transitar por lugares extensos a lo largo de rutas, campos. Impactos sobre la fauna que generan los tendidos de alta tensión, sobre todo estamos hablando de las aves. Impactos en los mares por derrames desde buques petroleros o contaminación por ondas electromagnéticas. Y finalmente, cuando llegamos a lo que es el consumo domiciliario, hay impactos por el uso propiamente dicho de la energía. Emisión de gases de efecto invernadero, ya sea por transporte, calefacción, cocción de alimentos, contaminación acústica por la utilización de máquinas y pérdida de visibilidad de lo que hablamos cuerpos celestes sobre la noche, porque hay un exceso en cuanto a la iluminación, tal vez mal diseñada,
en el alumbrado público o bien por también la excesiva cartelería de publicidad. Todo esto impacta directamente en el ambiente. El artículo 1 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático define a este como una alteración del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, como consecuencia de la alteración de la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima. Básicamente es una alteración en la temperatura del planeta debido a la actividad del hombre. Los gases de efecto invernadero, que influyen directamente en la composición de la atmósfera, o por lo menos en la función que tiene la atmósfera, son, por un lado, el vapor de agua. Estos son los gases invernadero. El vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. Son gases que tienen la función natural de mantener la temperatura en el planeta. Sin estos gases que naturalmente existen, entonces, la temperatura podría variar en valores extremos que van desde los 200 grados durante el día o de los 200 grados bajo cero por la noche. Entonces, estos gases de invernadero en realidad son necesarios porque regulan la temperatura en nuestro planeta. Ahora, ¿qué es el efecto invernadero? Es el fenómeno que implica el calentamiento de la atmósfera terrestre y sus capas inferiores. Entonces, hay gases de efecto invernadero, como ser el dióxido de carbono en mayor proporción, el metano, el óxido nitroso y también los gases fluorados o los CFCs. Ha habido un gran incremento, una gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono partiendo desde la revolución industrial y con el propio cambio en las rutinas o en las actividades diarias del hombre. Esto se ha ido incrementando. Quema de combustibles, producción de energía, transporte. El efecto invernadero, entonces, se puede resumir en esta imagen, en donde parte de la radiación queda retenida en esa atmósfera y es lo que va provocando entonces el mayor incremento en la temperatura promedio de la Tierra. Ahora, ¿qué genera esto? Por supuesto que tiene consecuencias, porque estamos cambiando la realidad o la normalidad de la Tierra, del planeta. Entonces, una de las consecuencias es el derretimiento de los casquetes polares. Entonces, a mayor temperatura se van fundiendo esas porciones de hielo y lo que provoca esto es, por supuesto, una alteración en la flora y en la fauna de esas regiones. Incluso muchos de esos animales tienen que migrar porque ha cambiado su hábitat completamente. Incendios forestales, por el incremento también de la temperatura. Desertificación. Muerte de flora y de fauna. Cambios en los sistemas de agricultura justamente por esas alteraciones en la capacidad que tiene el suelo, por ejemplo, de absorber los nutrientes. Migración de personas debido a los cambios climáticos. Mayor asentamiento en los centros de refugiados o en los campos de refugiados. Y en consecuencia, todo esto deriva en una mayor pobreza. Ahora, frente a esto, ¿realmente qué hacemos? Niveles de los océanos que año tras año se van elevando. Un planeta que está agobiado por toda la actividad que desarrolla el hombre. ¿Cómo podemos contribuir nosotros entonces para ir revirtiendo desde nuestro lugar esa situación? Bueno, hay formas justamente como para que desde el comportamiento individual nosotros podamos ir colaborando con la situación del planeta. Y aquí entran dos conceptos que son, por un lado, la eficiencia energética y por otro lado, el uso responsable. La eficiencia energética es la forma de gestionar el crecimiento de la energía, obteniendo un resultado igual, con menor consumo, o un resultado mayor o mejor, consumiendo lo mismo.
manteniendo la calidad del servicio ofrecido y generando disminución de costos. Entonces, le hacemos un uso eficiente a esa energía. Ahora, desde el punto de vista de la responsabilidad, el uso responsable está directamente relacionado con la eficiencia energética, porque es un uso consciente y cuidadoso de todos los recursos energéticos que tenemos disponibles. ¿Qué beneficio tiene esta eficiencia energética? Bueno, diversos. La reducción en la emisión de los gases de efecto invernadero, mejoras en los precios de abastecimiento de esos recursos, ayuda a reducir la pobreza, como decíamos. Si hay menos lugares dañados, entonces habrá menos migración de personas y esas personas van a tener mejores recursos para abastecerse. Esto favorece también a la salud, al bienestar, crea fuentes de empleo, reduce la contaminación de suelos, de aire, genera una mejor gestión de los recursos y en definitiva es una forma, esta eficiencia energética es una mejor forma de vida o de calidad de vida para nosotros mismos y para las generaciones futuras. Las mayores emisiones provienen del consumo de energía, es decir, había el impacto en la producción, el impacto en el transporte y el impacto en el consumo. Bueno, nosotros actuamos desde el consumo. Para alcanzar los objetivos propuestos, el uso racional y la eficiencia energética son los principales motores de ese cambio, es decir, nos tenemos que concentrar allí. No alcanza con usar fuentes de energía que sean menos contaminantes, sino hay que ver cómo las empleamos. Entonces, es necesario alcanzar un uso eficiente de la energía en todos los procesos productivos. Son importantes, por supuesto, las inversiones y los incentivos económicos, es decir, a nivel gubernamental, tienen que motivar a todo este desarrollo de, por ejemplo, fuentes de energía renovables para que la sociedad apunte a ello. La etiqueta de eficiencia energética es algo que podemos atender o que podemos conocer cotidianamente a la hora de elegir, por ejemplo, los artefactos o los electrodomésticos que usamos en casa. Una eficiencia energética, decíamos recién, que tiene que ver con aprovechar mejor ese recurso. Bueno, los electrodomésticos, como ser los termotanques, calefones, cocinas, heladeras, microondas, tienen esta etiqueta, un dibujo similar a este, en donde a partir de diferentes colores podemos ver si ese equipo aprovecha bien la energía o no, si es eficiente desde el punto de vista energético. Comenzamos con la letra A, que serían los equipos más eficientes, a veces se designan con la letra A+, A++, y luego van cambiando los colores hasta llegar a la letra G, en color rojo, que son los equipos que desperdician más la energía. Son los menos eficientes desde el punto de vista energético, es decir, los que no convendría adquirir. Tenemos entonces televisores, heladeras, freezer, cocinas, microondas, hornos eléctricos, calefones. En todos esos lugares podemos encontrar, de hecho, de forma obligatoria tienen que estar esa etiqueta de eficiencia energética como para informarnos como consumidores y elegir adecuadamente aquellos equipos que nos ayuden a colaborar con la reducción o el ahorro energético. Bueno, ¿qué consejos prácticos podemos dar o podemos tener en cuenta? En cuanto a la gestión de residuos, el sector de los residuos es el tercero, luego el de la energía y el transporte, que más emite gases de efecto invernadero y por lo tanto son causantes del cambio climático. Si reciclamos plástico, podemos ahorrar el 89% de la energía para fabricar la materia prima. Este ahorro energético es el mayor incentivo en el reciclaje de aluminio, por ejemplo, porque utiliza apenas el 5% del total de la energía utilizada para producirla. Es decir, a nosotros no nos cuesta nada. Podemos tener distintos recipientes en donde colocamos residuos de distintas características, separando los restos orgánicos que podrían, por ejemplo, colaborar con el compost y ese compost ser utilizado luego a nivel de la agricultura. Por otro lado, separar lo que tenga que ver con plásticos, con metales, con vidrios, con papel siempre que esté seco y de esa manera entonces colaborar
con una menor generación de basura, porque parte de ella va a ser aprovechada con otros fines. ¿Qué pasa con la climatización? Por supuesto, cuando vamos a comprar un equipo de climatización, vamos a dar preferencia a aquellos que tienen la etiqueta de eficiencia energética con la letra A. Siempre vamos a comprar equipos que sean adecuados al ambiente para no excedernos con el uso de energía. Tratar de protegerlos de la incidencia de la luz del sol para que puedan trabajar mejor. En verano vamos a regular el termostato de manera de alcanzar los 24 grados, es decir, si afuera hace unos 30 grados, ¿por qué vamos a forzar el equipo para estar a 20? Si 24 es tranquilamente una temperatura agradable. Y por el contrario, en invierno, unos 20 grados ya corresponden a una temperatura apropiada para nuestros quehaceres cotidianos. Una temperatura por encima de ello implicaría un mayor gasto energético sin necesidad. Cada grado que se baja la temperatura en el verano implica un aumento en el consumo energético de un 7%. Es fundamental que todos los equipos estén limpios, porque un filtro sucio podría aumentar el consumo del equipo hasta un 10%. Y se recomienda usar ventiladores que son de menor consumo que un acondicionador. En cuanto a ciertas rutinas, bueno, mantener las puertas y las ventanas cerradas justamente si el equipo está funcionando, para que si el aire que ya se enfrió no vuelva a incrementar su temperatura. Cuando tenemos ventanas que están expuestas a la luz, tratar de colocar cortinas de colores claros y reducirlas o bajarlas cuando impacta la luz solar sobre ellas. Durante la noche aprovechar justamente el descenso de temperatura para ventilar los ambientes, y siempre desconectar los equipos cuando el ambiente esté desocupado. Respecto de la iluminación, tratar de utilizar lámparas de bajo consumo, lámparas LED que tengan una eficiencia energética adecuada. Siempre dividir los circuitos de iluminación de acuerdo a la cantidad de interruptores correspondiente, como para solo iluminar el área que se necesita y no prender todo a la vez. Usar en las paredes colores claros, lo mismo que en los techos, de manera que se refleje mejor la luz. Utilizar sensores fotoeléctricos o sensores de presencia, por ejemplo cuando vamos caminando por un pasillo, que la luz no esté siempre prendida, simplemente que con el movimiento se active. Esto también puede suceder en escaleras, incluso también en lugares exteriores. Apagar las luces que no se necesiten, esa sería una rutina fácil de hacer y que tal vez no la tenemos en cuenta. Mantener las lámparas y las luminarias limpias y tal vez utilizar en mayor cantidad la luz natural, abrir las persianas, las cortinas, en lugar de recurrir siempre a la luz artificial. Esto se ve sobre todo en los establecimientos educativos. En cuanto a la heladera o los freezer, lo mismo, adquirir aquellos que tengan la etiqueta de eficiencia energética marcadas con la letra A, aquellas que tengan la capacidad de acuerdo a la familia, es decir, si es una familia reducida, ¿por qué comprar una heladera de tantos litros? Elegir el equipo que sea adecuado de acuerdo a la región, porque a veces en la etiqueta energética informa que esa heladera es apropiada para un ambiente de tal temperatura. Instalar el equipo en un lugar que esté bien ventilado, alejado de los centros de calor, es decir, de la cocina o del horno, que siempre haya un espacio mínimo de unos 15 centímetros hacia atrás o hacia los costados para lograr esa ventilación. Verificar que los burletes permitan un buen cierre para que de esa manera no se pierda el frío y la heladera trabaje de más. Conservar limpias las serpentinas y ajustar las patas para que no queden inclinadas y eso implique que el cierre no sea adecuado. ¿Cómo debemos comportarnos frente al uso de las heladeras y freezer? Bueno, abrir la puerta lo menos posible, cuando la abrimos que sea de un tiempo muy acotado. Retirar todos los alimentos de una sola vez cuando se necesiten y no abrirlo cada vez que sacamos un solo alimento. Mantener el equipo periódicamente sin la formación de hielo. Acomodar los alimentos de manera de perder menos tiempo cuando nosotros lo queremos buscar. Evitar guardar alimentos que estén todavía calientes, porque eso forzaría justamente el trabajo de la heladera. Y al ausentarnos, por supuesto, por un tiempo prolongado, apagar el refrigerador y desconectarlo. Respecto a las cocinas, lo mismo, volver al etiquetado de tipo A. Si se tiene acceso a la red de gas natural, bueno, a veces esas cocinas entonces consumen menos energía que los que tienen que ver con el horno eléctrico.
Cuando vamos a calentar algo, las ollas y sartenes tienen que ser colocados sobre la hornalla que sea más o menos del mismo tamaño. Siempre tapar las ollas o las cacerolas durante la cocción porque de esa manera evitamos la pérdida de energía. Minimizar los requerimientos de calor mediante el uso de hornallas más pequeñas. Siempre la llama tiene que estar debajo de esa olla y no sobresalir, porque también estaríamos entonces implicando un mayor consumo energético y no sería eficiente. Para hervir, usar menos cantidad de agua, de manera tal de lograr antes ese punto. Utilizar el horno solo para cocinar grandes cantidades y optar por otros equipos como las tostadoras o microondas cuando son pequeñas porciones. No abrir innecesariamente la puerta del horno, porque cada ocasión en que se la abre se pierde alrededor de un 20% del calor que habíamos ganado. Solo precalentar el horno cuando sea necesario y apagarlo un poco antes de finalizar la cocción, porque justamente ese calor residual va a permitir terminar el proceso. En cuanto a la estufa, bueno, hay que considerar que en las zonas templadas de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se necesitan 50 kilocalorías por hora por metro cúbico. Para calcular la potencia que se necesita, entonces hay que multiplicar el volumen de la habitación por 50. Entonces, con eso sabemos cuánto el tamaño, la capacidad o cuántos equipos se deben instalar. Realizar anualmente con un gasista matriculado el mantenimiento que corresponda, que consiste en la limpieza, en la calibración de los mecheros, en los inyectores y en el quemador también de piloto. Esto también incluso sirve para evitar accidentes con el monóxido de carbono. En cuanto al uso de la impresora, cuando vamos a imprimir documentos de pocas páginas, entonces usamos la impresora a chorro de tinta, porque la láser implica más tiempo para calentarse y eso consume más energía. Siempre revisamos el documento antes de imprimir, justamente para que no nos salgan impresiones fallidas. Imprimir a doble cara para ahorrar energía y también recursos como el papel. Achicamos los márgenes lo más posible, para así limitamos el uso o el número de hojas para imprimir, y desenchufar los equipos que estén en desuso. En cuanto al transporte, viajar en colectivo tiene beneficios porque ahorra la cantidad de autos, digamos, circulando en la calle. Si en lugar de ir en auto usamos colectivo, reducimos el espacio que ocuparían unos 30 autos y las respectivas emisiones de gases de efecto invernadero. Otra posibilidad de transporte, la bici o a pie, siempre que las distancias sean reducidas. Esto permite evitar el consumo de combustibles. Por supuesto que es una forma de realizar ejercicio diario y favorece el sistema circulatorio, contribuyendo al mejor estado físico general. Es importante que las ruedas de la bicicleta estén bien infladas justamente para colaborar con la eficiencia energética de la misma. Ahora, entonces, podemos hacer un montón de cosas o acciones que permitan cuidar nuestro planeta. Biodigestores, por ejemplo, a nivel doméstico, que permitan esos desechos orgánicos aprovecharlos en la producción de biogás. Podríamos usar materiales o tender a utilizar materiales que sean que hayan sido reciclados o que puedan ser reciclados. Usar contenedores, por ejemplo, en la plaza que sean del tipo huerta, de manera que podamos desechar allí los materiales orgánicos y transformarlos luego en compost. Recurrir al concepto de regeneración, es decir, una forma de agricultura en la cual no se utilicen agroquímicos de manera indiscriminada, sino que se tienda, por ejemplo, a la agricultura combinada con el pastoreo. Hacer uso de los jardines verticales, que son tan lindos para la ornamentación y para la oxigenación también. Incrementar el uso de vegetales y de frutas en nuestra alimentación. También diversificar el tipo de vegetación que usamos para crear las bolsas de carbono en el suelo. Recurrir al plantado de algas marinas para capturar el dióxido de carbono y reducir así también las emisiones. En fin, hay una infinidad de cuestiones que podríamos realizar a pequeña y gran escala como para ir transformando entonces la situación en la que está atravesando el planeta. Tenemos que abrazarlo, tenemos que cuidarlo, es el único lugar que tenemos para vivir por el momento
Y entonces tenemos que ser absolutamente responsables de un futuro que sea seguro, limpio y mejor, no solo para nosotros, sino para los que vienen después. Bueno, espero que te haya gustado, suscríbete al canal y marca la campanita para poder recibir las notificaciones semanales.